Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, donde junto a Nearis y Cíclatos estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa. ¿Alguna vez has batallado para encontrar esa creatividad en los momentos más frustrantes? ¿O has tenido problemas para encontrar esa inspiración que tanto te hace falta? Bueno, pues esto es parte de los bloqueos creativos que todos podemos llegar a sufrir en nuestra carrera. Y hoy en Arte en Movimiento vamos a estar hablando sobre esto. Mi nombre es Cíclatos y como siempre acompañado de Nearis. Hola. Y hoy tenemos a nuestro invitado especial, Answer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, qué bueno Gracias por venir. sí, qué bueno que te tomaste el tiempo para venir porque vamos a estar tocando temas muy interesantes. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si quieres. Bueno, primero queremos empezar, pues, que nos contes un poquito acerca de qué es lo que haces, el tipo de diseño, qué otras cosas haces aparte de eso para saber un poquito más de ti. En el área profesional. Sí. Sí. Okay. Sí, soy comunicador. Tengo más de 20 años trabajando en comunicación, sobre todo en la parte gráfica. Soy creativo conceptual desde hace 10 años en Claro Comunicación. Uh-huh. Y dentro de eso, pues hago ideas, propongo campañas, escribo guiones, colaboro en formular estrategias. Por supuesto que también realizo trabajo pues, de escritorio, ¿no? O sea, Oficinista. diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Y ok. pues conducir equipos, ¿verdad? Que es, digamos, lo menos, porque solemos ser un equipo pequeño, pero sí, o sea, es un poco lo que hago. Ok, pero sí es bastante creativo todo tu trabajo, o sea, todo tu trabajo es... En realidad, creatividad hay en todo, o sea, si tú eres escritor de código, ahí hay creatividad. Sí. Sí, pues si eso es un agricultor, ahí hay creatividad. Digamos que en términos de comunicación, y sobre todo en comunicación publicitaria, la creatividad creo que tiene que ver con el hecho de cómo decís de manera diferente un mensaje que siempre es el mismo. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, pues vendes ¿Cómo llegas? un producto y lo decís de una y de otra y de otra y de otra manera. Entonces, ahí hay creatividad y sí, digamos que es bastante creativo tener que formular mensajes, ¿verdad? Okay. Y así como a grandes rasgos, ¿en qué consiste el diseño editorial? El diseño editorial, sí, esa parte no la hablé, digamos que es la parte que más me gusta hacer. El diseño editorial tiene que ver con crear publicaciones. Ok. Independientemente de su sustrato, que puede ser digital o puede ser papel, es crear publicaciones, y esto tiene la particularidad de que, digamos, cuando diseñas o produces o creas una pieza, pues la pieza tiene su valor en sí mismo, o sea, es una pieza, es un póster, es un post, es una imagen, pero el reto se multiplica cuando quieres mantener la atención de alguien en una pieza que tiene muchas partes. Okay. Entonces, la pieza, pues, o sea, el valor del diseño editorial consiste en proveerle de coherencia, de ritmo, de un lenguaje propio, de un sistema propio, de una jerarquía de contenidos que permita que el lector, que el espectador entienda cuando un silencio significa algo y cuando una letra grande significa algo. Entonces, hay, digamos que tal vez en el mundo de la comunicación lo más antiguo es hacer libros, pero nunca como ahora se le había puesto tanta atención a eso. Es decir, pues cada vez los libros se están volviendo un producto de consumo cultural suntuoso. Un nicho muy específico. Es muy específico, sí. Sí. Y pues tienes tanta información que en realidad cuando le dedicas tiempo y esfuerzo y dinero a comprar algo que se va a quedar contigo, ¿no? O sea, por eso se vuelve un bien un poco de lujo. Sí. Y entonces pues se vuelven más versátiles, más complejos, y eso también requiere más estudio, ¿no? Eso es un poco el diseño editorial. Ok. Súper interesante, la verdad. Supongo que con todo esto que nos hablas, te has enfrentado a muchos bloqueos creativos a lo largo de tu carrera. Creo que sí. Bloqueos de carreteras y bloqueos creativos. También. Sí. También bloqueos de todo encontramos acá. Pero específicamente en bloqueos creativos, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor bloqueo creativo? O el que te recordes ahorita así que sentiste bastante frustración. Me costó, este proyecto me costó.
Uy. Difícil no la pregunta. Han sido tantos que dan ganas de llegar. No, miren, en realidad no recuerdo ninguno porque creo que cuando uno encuentra, o sea, uno siempre recuerda las cuestiones difíciles y cuando las soluciones ya no son tan recordables. Ya es así, es que esa era la solución, ¿verdad? Exacto. Pero digamos que sí he tenido bloqueos, no recuerdo ninguno en particular, pero sí he tenido algunas crisis y creo que muchas veces recurrimos, aquí hay un problema bien grande y es que llamamos bloqueo a una cuestión que tiene que ver con la planificación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando o sea, normalmente la gente dice es que estoy bloqueado creativamente cuando en realidad lo que quiere decir es que no le dedicó el tiempo suficiente a resolver un problema. Y cuando se encuentra cerca del deadline, está tan angustiado por cumplir. Sí, que ya uno no No ve. sabe qué ya hacer. tu mente está... Pero por supuesto que no sabe qué hacer porque no se tomó el problema para resolver eso. Y esta es una crítica que hago en general a todo el gremio creativo. O sea, sí, a eso lo voy a resolver y no sé qué. Y también creo que hay que entender que como personas pues nos cansamos y el cansancio no te permite ser creativo. No. Y no te lo permite como tampoco la angustia, porque esas dos condiciones suceden cuando estás al límite. Y entonces, pues es muy fácil que si estás cansado, no sé si les ha pasado a todos ustedes, que están enfrente de la computadora o de lo que sea que hagan y están cansados, pero saben que tienen que terminar algo porque ya llegaron al tiempo. Y entonces están dando vueltas como un ratón. O sea, con el ratón en la mano, pero literalmente como un ratón dando vueltas adentro de un laberinto, ¿no? Ay, sí. Y uno dice, ¿por qué no se me ocurre nada? No se te va a ocurrir nada porque estás cansado. Sí, y estás con la ansiedad de ya tengo que entregar Exacto, esto. Ya... exacto. Horrible. Y uno está con eso de no, pero es que tengo que encontrar la solución Pero es ahorita. que tengo que. Entonces, en realidad, mi mejor consejo para eso, que no es un bloqueo, pero que le llamamos bloqueo, es váyanse a descansar. O sea, váyanse a descansar y resuélvanlo en otro momento. ¿Y por qué? Pues tal vez ya no tenés tiempo, yo entiendo. O sea, pero eso hubo que resolverlo antes, ¿no? Lo hubieras pensado antes. pero cuando uno se enfrenta ante esa pared que es el cansancio y el deadline y la angustia, en realidad no va a encontrar salidas. Lo más lógico es que uno se vaya a dormir y pues lo piense en el camino. Y les cuento, eso me pasa muy seguido. Luego estás como haciendo cualquier otra cosa que no sea pensando en tu trabajo. Y llega la solución. Soluciones. Sí. Y no es inspiración divina, ni es una epifanía. Simplemente tu mente se Simplemente relajó. dejaste que tu mente se relajara y Sí. encontró otros caminos. Hace como 2 años yo empecé a darme cuenta que me estaba volviendo muy repetitivo, ¿no? Pero resulta que no estaba haciendo nada distinto y ese es un gran problema. Entonces me dediqué a cocinar los domingos y entonces estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con mi trabajo. Y tu pero mente que se me- abre. ¿Perdón? Tu mente se abre cuando haces algo nuevo. Sí, cuando- porque estás como soltando eso que querés agarrar del pescuezo y retorcérselo, ¿no? Entonces, pues sí que me permitió. Aparte que hay una cuestión orgánica aquí que es muy interesante. Y se los recomiendo. Hagan cosas nuevas. Viajen, prueben comida, prueben nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque su cerebro es una red de neuronas que tiene conexiones sinápticas. Y cada vez que ustedes se acostumbran a hacer algo, esas conexiones se fortalecen y se solidifican. Pero cuando ustedes puedan hacer algo nuevo, Se crean nuevas redes. se crean nuevas conexiones. Entonces le transmites a una, digamos, a una impresión que tienes de la comida, le transmites una emoción que te causó, por ejemplo, un estado de ánimo, un color, un nuevo tipo de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es, o sea, no es algo que yo me esté inventando ni que suene muy chilero como libros de coaching, sino así es como aprenden Así los funciona niños. la mente. El Sí. método Montessori, por ejemplo, que no ese es el tema, pero el método Montessori habla de cómo un niño aprende sensorialmente. Y entonces esos niños que fueron formados con el método Montessori, por ejemplo, le asignan un sabor a una ventana, una cosa así. O sea, entonces sí, eso digamos, primero aprendamos a identificar qué es bloqueo y qué no es bloqueo. Sí, que es falta de planificación y Qué es falta de planificación y qué es cansancio. Y luego, pues, la diferencia entre alguien que trabaja en el ámbito creativo y alguien que pues no lo hace es simplemente que todos podemos ser creativos, todos podemos tener chispazos. Pero un profesional lo que tiene que hacer es
que está entrenado para dar siempre una respuesta Siempre estar en adecuada. ese... No necesariamente tiene que ser la más innovadora, la más genial, sino la adecuada para tu necesidad. Y tal vez ahí también digamos, una cuestión de ego, no sé si tengo que dar la mejor solución, la más creativa. Sí, uno queriendo inventar el agua azucarada. Pues. Exacto. Sí, cuando a veces... y hay cosas que ya están hechas, o sea, simplemente... Ya todo Y funcionan. Y funcionan. Y por otro lado, y perdón si estoy hablando como demasiado... No. No, por favor, sí. Muchas gracias. Hay una cosa que yo recomiendo mucho a los estudiantes y a las personas que empiezan en los medios que tienen que ver con la estética y con la creatividad y la comunicación. Y es, digamos que no eres un comunicador, digamos que no eres un diseñador, que no eres alguien que se dedica a esto, sino eres un fontanero, un mecánico. Y tienes una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas, pues si hay 3 llaves, con 3 llaves te las vas a tener que ver con todas. Y no siempre te van a funcionar las 3 llaves. Pero en la medida que tengas más herramientas, pues vas a poder solucionar más problemas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando hacemos esa metáfora, la caja de herramientas de un comunicador es su cultura, su bagaje cultural. Sí. Entonces, si no lees, si no ves, si no escuchas, si no contemplas, si no aprendes, si no estás dispuesto a observar el mundo, Vas a tener herramientas muy limitadas. Y exactamente. una visión súper reducida. Una visión súper reducida de la realidad. Y entonces cuando te piden contar una historia, ¿de qué vas a contar tu historia? Pues a lo más de lo que has vivido. Si es que tienes alguna comunicación introspectiva interesante. Pero de lo contrario, vas a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero por el contrario, pues si estás acostumbrado a leer, estás acostumbrado a ver películas, vas a encontrar ahí recursos, referencias que te van a ayudar a contar tu historia. Entonces, un rico mundo interior sí que significa un rico mundo exterior. O sea, ¿qué voy a construir hacia afuera? Entonces, esa caja de herramientas te ayuda a que cuando te enfrentes al mismo dilema sobre el que decís, hay que hacer tal cosa, hay que buscar tal cosa, no vas a encontrar, no te vas a poner realmente a buscar, sino vas a encontrar en tu caja de herramientas, esto ya me acuerdo que había buscado de algo de esto y esto me puede servir. Pero sí que, o sea, eso requiere de algún entrenamiento y yo no le llamo disciplina, yo creo que es un placer querer ver el mundo y observarlo y querer aprender. Pero si digamos que si esa no es tu forma de querer ver el mundo, pues sí que va a ser un dolor y sí que va a requerir disciplina. Se puede hacer, por supuesto, pero creo que sería más fácil que lo disfrutaras, porque además te hace una persona más interesante. Y por el otro lado, pues, digamos, todos queremos contar historias, todos. Tú te encuentras con un amigo, tú te encuentras con una amiga y te pregunta cómo vas y cómo te va con tu pareja y no sé qué, y le cuentas la historia. Entonces, y eso es lo que en realidad hacemos los comunicadores, contamos historias, pero cuanto más florido sea tu lenguaje, también va a ser una historia más interesante y más rica, ¿verdad? Hay en la Universidad de Palermo, que me parece una universidad súper interesante, les dan a los estudiantes un libro que se llama The Blank Page Drama, el drama de la hoja en blanco. ¿Sí? Okay. Y está escrita por un director creativo genial argentino que se llama Pablo Campo, y habla de las cuestiones de qué cosas te pueden ayudar a resolver el drama de la hoja en blanco. Y eso para los creativos es cuando te enfrentas enfrente del formato de tu documento. Sí, sea cual sea. ¿Cómo lo empiezo? Ajá. Y pues habla un poco de eso, de conocer a tu equipo, de que las vivencias, o sea, lo que uno lleva adentro, tus intereses, son muchas veces un recurso muy interesante para resolver problemas creativos. Y también pues habla del trabajo en equipo y de cómo la pasión de la gente, o sea, las cosas que te apasionan te pueden ayudar a resolver esas cosas y además a enriquecer la propuesta y hacerla más interesante. Pero creo que tiene que ver todo desde el interior de uno. Sí, la verdad es que sí. No había considerado varias técnicas que nos diste ahorita, creo que las voy a poner en práctica. Está bien introspectivo todo esto. Sí, pero es que recuerden que, digamos, todas las expresiones comunicacionales en términos
que no son informativos, sino que tienen forma la música, el diseño, el arte, Cosas el cine. abstractas. Todas esas cuestiones abstractas tienen una característica en particular, y es que son estéticas. Y la estética tiene que ver con la capacidad de conmoverse. Pero si ustedes no tienen esa forma de interpretar el mundo en donde son capaces de conmoverse y de ver belleza, difícilmente la van a crear. ¿Sí? Wow. No lo Qué, había qué interesante va. No, me abrió la mente. Pues esto suena muy poético, pero en términos de día a día es... mi jefe lo dice todo el tiempo y dice, miren, por pensar nadie se muere. Y es cierto, hay que hacer gimnasia cerebral, o sea, Sí, entrenar el músculo de... entrenar el músculo, exacto, porque una masa gris que no se mueve, pues se va a volver cemento, seguro. Pero, digamos, ¿en qué consiste la gimnasia cerebral? Bueno, pues, ¿qué vi hoy? Vi las redes, investigué una palabra que no sabía qué significaba, ¿cómo se dice esto en otro idioma? ¿Qué significa esto que leí en otro idioma en mi idioma? Porque las transliteraciones además son bien interesantes, o sea, te abren el mundo, te abren la mente a un mundo de conceptos que están planteados de otra forma. Pues no leas un libro, pero lee una página al día, por lo menos, mira un cuadro, escucha una canción nueva, habla con alguien nuevo, pregúntate quién sos vos hoy. O sea, Sí. todo ese tipo de cosas es como una calistenia cerebral que te hace como querer intentarlo de nuevo. Y es que otra vez, yo no sé si ustedes van al gimnasio, pero cuando vas al gimnasio resulta que el primer día haces un par de ejercicios y al otro día sentís que tenés el cuerpo en pedacitos. Sí. Pero conforme lo haces un día y otro y otro y otro, se te vuelve más fácil. Y de hecho, pues no es que no sintas cansancio, sí lo sentís, pero sabes que lo vas a soportar. Y lo mismo pasa con la comunicación, o sea... Tu cuerpo se va adaptando y tu mente se va adaptando. Y tu mente se va adaptando. Y no solo es cuestión de que va a soportar más cargas, sino que va a buscar nuevas experiencias, porque estás acostumbrado a eso. Entonces, pues, si hablamos de bloqueos, yo creo que bloqueos, literalmente bloqueos, existen cuando hay algo que tienes que resolver en el que tu persona no puede interpretar. Okay. Y eso, pues, otra vez, o sea, cuanto más cancha tienes de acción en diferentes campos de conocimiento, pues más cosas vas a poder resolver. Y definitivamente hay cosas que sí nos gustan. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Para nada, nunca me ha gustado. Perdón a los futboleros de corazón, pero no me gusta. Entonces, cuando me ponen a hacer piezas de comunicación sobre fútbol, yo no lo siento, o sea... Sí lo puedo hacer, pero no lo siento. Que son dos cosas distintas. Pero, por ejemplo, conozco a mis amigos futboleros. Sé que esa cosa los mueve, los hace llorar. Es una experiencia religiosa, es un evento canónico. Y yo digo, wow. Pero como los puedo observar, pues sí que puedo transmitir, o sea, volver el lenguaje de ellos en algo mío para crear una cosa. Pero nunca lo voy a sentir, por ejemplo. ¿Sí? Pero que no lo sienta no quiere decir que no lo pueda aprender. Que no lo pueda. Sí, o que no lo puedas entender. Exacto, exacto. Entonces, pues yo creo que bloqueos otra vez tienen que ver con algo que está fuera de tu mundo que no puedes resolver. Y sí, son aspectos muy psicológicos al final que todos podemos llegar a enfrentar. Pero aquí hay otra cosa interesante y es el trabajo colaborativo. O sea, también hay que entender que uno tiene limitaciones y no tenés que resolverlas todas. O sea, mira, yo esto no lo puedo hacer. Porfa, que alguien me ayude. Y que me ayude porque... Y si es un cliente que te está contratando personalmente a vos, no quiere decir que vos lo tengas que resolver. O sea, puedes pedir ayuda a alguien más. Mira, vos que sos bueno para entender tal cosa. Porfa, hazlo. Ayúdame. Ajá, ayúdame. Ajá, exacto. Pero... Sí, esa persona lo va a poder ver desde otra perspectiva. Por supuesto. Y con sus propias vivencias, como hablábamos. Porque no está metido en el mismo loop en el que uno está. Hay una cosa bien interesante que... Yo empecé a ver 9gag desde como 1900, no, como 2010. No sé cuántos años tenían ustedes entonces. 8. Pero empecé a ver memes. Y yo decía, me parece tan genial, porque el meme es la democratización de la creatividad en el mundo. O sea, todo el mundo puede ser creativo con un meme. Eso requiere, por supuesto, que hay un contexto, hay un lenguaje y hay una referencia que entendiste previamente
para que nadie te tenga que explicar el meme, ¿sí? Ujú. Pero eso es el trabajo creativo. O sea, hay un contexto, hay insights, hay ideas que compartimos en general. Pero no lo tenés que explicar. Se tiene que Y no entender. se tiene que entender. Y cuantos más haces memes, mejores memes vas a hacer. Y piensas igual. O sea, creo que esa es un poco la gracia. Yo he participado en campañas interesantes, casi nunca en comunicación masiva, pero eso requiere un reto más grande todavía. Y es que tenés que entender, como en el contexto, las ideas que hay alrededor y usar las más comunes, o sea, las que llegan a más gente para que sea más inteligible para más gente. Entonces, otra vez, veamos memes, o sea, ¿por qué no? Ahí hay mucho que aprender, ¿sí? No sé si han visto una campaña que anda en la calle de pizza. Literalmente ponen el meme ahí, o sea, qué bien. O sea, qué bueno que capitalizaron algo, un recurso que es democrático, pero... Y que todos van a entender. Y que todos van a entender, pero tal vez ahí sí que haga falta un poco más de trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso es como así como, aquí está el meme. Y lo pongo en la valla. Entonces, no sé, tal vez yo siempre digo esa frase, tal vez le hicieron falta un par de vueltas más. Okay. Y es que todas las ideas que son buenas seguramente pueden ser mejores. Y todas las ideas que son malas seguramente pueden ser mejores. O sea, pueden llegar a ser buenas. No pueden llegar a ser buenas, pero hay que darle más vueltas, ¿no? Sí. Okay. Sí. Bueno, muy interesante. La verdad es que todo muy súper interesante. Siempre me llevo cosas buenas de estos podcasts, la verdad. Qué bueno. Sí, uno sale feliz, ¿va? De acá. Salgo motivada para el resto del día. Entonces, pues te agradecemos mucho el haber compartido estas técnicas con nosotros. La verdad es que nosotros las sentimos útiles y creo que el resto de la gente también las va a ver súper útiles. Entonces te agradecemos muchísimo tu tiempo y gracias por compartir pues toda tu experiencia con nosotros. Sí, con mucho gusto. Y gracias también a las personas que escucharon este podcast. Yo sé que se van a nutrir mucho de toda esta conversación. Ojalá. Necesitamos gente que aprecie la belleza. Sí, exacto. Hagan cosas nuevas. Sí, entrenen su cerebro. Totalmente. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos en serio por el tiempo. Y bueno, esto fue Arte en Movimiento. Adiós. Arte en Movimiento por Movart.